Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en donde nos encontramos de frente con las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Los países de la Unión Europea llegaron este miércoles 5 de octubre a un acuerdo para poner en marcha el octavo paquete de sanciones contra Rusia y a un compromiso para fijar un límite común al precio del petróleo ruso, siempre que la cantidad se pacte con el G7 y otros países. Sin embargo, los 27 han acordado no sancionar a la empresa rusa Alrosa, una de las principales productoras de diamantes en el mundo, tal como propuso el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Siguen las protestas en países europeos contra la represión de la teocracia iraní, a las manifestaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini, cuando estaba detenida por la llamada policía religiosa de Irán. Cortes de pelo como tendencia en las redes y en el Parlamento Europeo en solidaridad con las protestas y acusaciones a Estados Unidos por una reacción cauta con la mesa de desnuclearización al fondo. Todo ello en el momento en el que la vuelta de Irán al mercado petrolífero podría ser una alternativa al petróleo ruso. En España ha comenzado el juicio por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela de julio de 2013, cuando un tren que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en una curva y provocó 80 muertos y 114 heridos. Únicamente están imputados el maquinista y el director de seguridad de la empresa pública responsable de la construcción y administración de la red viaria. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, las acusaciones a Alemania en el Consejo de Asuntos Económicos de la UE, en el ECOFIN, se le reprocha una serie de ayudas a empresas que podrían ir contra la libre competencia. Hungría acusa a la crisis energética con sus teatros y centros culturales como primeros dañados por una amenaza de cierre por falta de luz. En América, esperanzadora negociación del gobierno colombiano con la última guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional. Pero tenemos bastante más. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebra la recuperación de decenas de localidades, mientras Estados Unidos anuncia una nueva ayuda militar para el país. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomarán las negociaciones de paz en noviembre, con Venezuela, Cuba y Noruega como garantes. Antony Blinken visita un centro de migrantes en Bogotá y destaca el sistema de acogida de Colombia. El líder de la diplomacia estadounidense continúa su gira por Chile y Perú. El magnate Elon Musk desvela tras recular y retomar el pacto original con Twitter que quiere aprovechar la compra para acelerar X, su proyecto de aplicación para todo. Los países de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo político para poner en marcha el octavo paquete de sanciones contra Rusia, para fijar un tope al precio del petróleo ruso. Este nuevo paquete es la respuesta de la UE a la anexión ilegal de Rusia de 4 territorios ucranianos. En el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, volvió a destacar la importancia de la unidad europea. En el cumplimiento de nuestra misión, 2 cosas son primordiales: la acción en la unidad y la acción en la solidaridad. Tenemos que proteger los fundamentos de nuestra economía y, en particular, nuestro mercado único. El mercado único es la fuerza de nuestra Unión Europea. De ahí procede la riqueza de la UE. Sin una solución europea común, corremos el riesgo de fragmentación. Si cada Estado miembro va por su cuenta, tendremos una fragmentación que no queremos. Previamente, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, instó a los países miembros a no flaquear en su decisión de apoyar a Ucrania. Dijo que Europa y Ucrania tienen una causa común. Este es el lugar para pedir a los europeos que entiendan lo que está en juego, porque nuestro apoyo a Ucrania no es solamente una cuestión de generosidad. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que ser indefectible porque la seguridad de Ucrania está intrínsecamente ligada con la nuestra. Lo que allí se decide es también nuestro futuro. Además de la iniciativa de aplicar un tope al precio del gas, Ursula von der Leyen anunció que la UE pondrá en marcha pruebas de resistencia a sus infraestructuras para evitar, según palabras de la presidenta, un nuevo sabotaje como el ocurrido en los gasoductos Nord Stream. Rusia ya no tiene el control total de ninguna de las 4 provincias que dice haberse anexionado, señala Zelensky, después de que las tropas ucranianas hayan avanzado decenas de kilómetros en la provincia de Jersón. El presidente de Ucrania afirma que sus tropas han roto las defensas rusas en el sur, al tiempo que avanzan en su rápida ofensiva en el este, amenazando las líneas de suministro del ejército ruso. Decenas de asentamientos ya han sido liberados del falso referéndum ruso solo esta semana, en las regiones de Jersón, Kharkov,
Lugansk y Donetsk. Estados Unidos ha anunciado el envío de una nueva ayuda militar para Ucrania valorada en 625 millones de dólares. El secretario de Defensa de Estados Unidos apuntó en Twitter que el paquete proporciona más sistemas y equipos que los ucranianos ya han estado utilizando en combate. Mientras, Rusia mantiene sus bombardeos contra lo que denomina objetivos estratégicos. Las imágenes muestran las consecuencias de los ataques rusos contra una red de suministro eléctrico y una fábrica de Kharkov. Y estas otras imágenes son de reclutas del sur de Rusia que ya están entrenando en la zona ocupada de Donetsk. El Kremlin dice que tiene previsto convocar a 300.000 reservistas y que más de 200.000 ciudadanos ya han sido incorporados a filas en el marco de la movilización parcial. Palabras tranquilizadoras del director del Organismo Internacional para la Energía Atómica sobre la seguridad de la central de Zaporilla. Preguntado en su visita a Armenia sobre si la liberación y la inmediata expulsión de su director, Igor Murashov, por parte de las tropas rusas suponía un riesgo para la central, Rafael Grossi respondía así. No, en absoluto. Estoy de camino a Kiev, como ya saben. Vamos a trabajar en la protección de la central nuclear de Zaporilla. Tenemos que trabajar en eso. Lo más importante del señor Murashov es que ha sido liberado, está libre y ha vuelto con su familia. Grossi viajaba a Armenia para debatir medidas dirigidas a incrementar la seguridad de la central nuclear de Metsamor. En un comunicado, el organismo ha anunciado que Grossi también viajará a Moscú a finales de esta semana para continuar con sus consultas con el fin de acordar e implementar una zona de protección alrededor de la central de Zaporilla lo antes posible. El equipo de Alexei Navalny vuelve a la carga. A través de YouTube, su equipo político ha anunciado su reactivación después de más de un año de parón. En medio de las tensiones en la ciudadanía rusa generadas por la movilización parcial, los partidarios del opositor ruso han explicado que el movimiento se reactiva porque ha llegado un momento en el que gran parte de los ciudadanos en Rusia se encuentran amenazados. Esta es una situación única. Esto nunca había ocurrido en los últimos años. La mayoría dormida se ha despertado. El propio Putin la ha despertado. Y por eso tenemos que actuar ahora mismo. Quizá mañana sea demasiado tarde. Por eso el cuartel general de Navalny está reanudando su trabajo. El 10 de junio de 2021 la justicia rusa ilegalizó varias organizaciones asociadas con Navalny, entre ellas su movimiento político, el Fondo de Lucha contra la Corrupción y el Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos, al declararlas extremistas. Seúl y Washington responden al lanzamiento norcoreano del martes disparando 4 misiles de corto alcance y anunciando el retorno de un portaaviones estadounidense a aguas de la costa oriental surcoreana. Pyongyang disparó un misil balístico de rango intermedio que sobrevoló Japón por primera vez desde 2017. Es el proyectil norcoreano que más distancia ha recorrido, unos 4.500 kilómetros. Comienza el juicio de una de las peores tragedias ferroviarias de España 9 años después. En ella murieron 80 personas y 145 resultaron heridas después de que un tren Alvia descarrilara y chocara contra un muro al entrar en Santiago de Compostela. Tras una larga fase de instrucción, está previsto que se juzgue durante unos 4 meses la acción penal y a mediados de febrero la vertiente civil. En el juicio se verá entrar y salir a cientos de testigos, peritos y supervivientes. Por ello se ha transformado un centro cultural de Santiago de Compostela en sala de vistas. La Fiscalía pide 4 años de prisión e inhabilitación profesional para los 2 acusados que se sentarán en el banquillo: el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, y el maquinista, Francisco Garzón. Además de una reclamación contra ellos, Renfe, Adif y las aseguradoras de unos 58 millones de euros. Entre las cuestiones que se tratarán en el juicio está la de que el tren viajaba a 179 km por hora cuando descarriló, a pesar de que el límite de velocidad en ese tramo era de 80 km por hora, o que el conductor del tren estuviera hablando por teléfono con el interventor justo antes del accidente. Además, se acusa al antiguo responsable de Adif de no haber realizado un estudio de riesgos sobre la curva en cuestión, que carecía de sistemas de señalización, aviso y frenado automático. El anuncio por parte del gobierno alemán de un plan de ayudas de 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis energética no ha dejado a nadie indiferente dentro de la Unión Europea. El asunto ha sido una de las principales cuestiones planteadas en la reunión en Luxemburgo de los ministros de Economía de la Unión.
Los más críticos sostienen que Alemania está utilizando su poder económico para rescatar a sus propias empresas, sin tener en cuenta aquellos Estados miembros que no tienen la capacidad fiscal para hacer lo mismo. Varios países de la Unión se preguntan si este paquete podría de hecho estar violando las normas del bloque sobre ayudas estatales. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, apuesta por un enfoque más comunitario. Si queremos evitar la fragmentación y hacer frente a esta crisis, necesitamos un mayor nivel de solidaridad, defendía el ex primer ministro de Italia, y poner en marcha más herramientas comunes. Desde Alemania siguen defendiendo su escudo protector, afirmando que estas medidas están más que justificadas. Berlín pide que se tenga en cuenta el tamaño y la vulnerabilidad de su economía. Tal vez no todo el mundo se haya dado cuenta de que de entrada las medidas que ahora ponemos en marcha están pensadas para financiar ayudas en 2023 y 2024, recuerda el canciller Olaf Scholz. No se trata solo de este año. Lo cierto es que el controvertido plan, cuyos detalles aún no han sido revelados, podría no ser diferente de los adoptados por otros países como España y Portugal. Sin embargo, el tamaño del paquete de rescate, 200.000 millones de euros, destinados a ayudar tanto a empresas como a ciudadanos, supera claramente cualquier otra medida adoptada a nivel nacional. Veo un gran riesgo de fragmentación, reconoce el analista político Philipp Loosberg, porque una subvención de 200.000 millones es una enorme cantidad de dinero, que crea grandes ventajas para las empresas y los consumidores alemanes que otros países no pueden proporcionar. Se trata de una ventaja competitiva para las empresas alemanas, lo que va en contra del espíritu del mercado único. Loosberg recuerda también cómo el escudo alemán podría repercutir en toda la economía europea y acabar provocando una carrera de subvenciones y con ella una nueva crisis de la deuda. Un escenario que nadie desea y que por supuesto también perjudicaría a Alemania. En Hungría, la subida de precios de la energía ha hecho que algunos teatros y centros culturales decidan cerrar sus puertas este invierno en Budapest. Entre ellos se encuentra el más que centenario Teatro Erkel, uno de los espacios escénicos de la prestigiosa Ópera Estatal de Hungría. Para frenar el consumo de energía, el gobierno húngaro ha ordenado reducir en un 25% el uso de la electricidad y el gas en los edificios públicos, limitando la calefacción a una temperatura de 18 grados centígrados. Las facturas de los servicios públicos se han multiplicado por 8 e incluso por 10, así que no estamos seguros al 100% de poder seguir pagando los sueldos del personal y el mantenimiento de los edificios. Y además hay que tener en cuenta que tendremos que bajar la calefacción, explica el director de la Ópera Estatal de Hungría. Las instituciones culturales húngaras luchan por mantenerse a flote a pesar del latigazo de la inflación, la caída del florín y los altos costes energéticos. En julio, el gobierno húngaro declaró una emergencia energética en respuesta a esta situación relacionada con la guerra en Ucrania. En todo el país, cines, teatros, museos y otras instituciones culturales cerrarán durante los meses de invierno para evitar los altos costes de calefacción y electricidad. El gobierno de Colombia y el mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, han anunciado a través de un comunicado que reanudarán las conversaciones de paz. En una reunión celebrada en Caracas, capital venezolana, ambas partes acordaron reanudar el diálogo el próximo mes de noviembre. El comunicado añade que el proceso contará con Noruega, Venezuela y Cuba como países garantes, aunque no detalla el lugar donde se celebrarán las conversaciones. El diálogo se inició en 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, que firmó un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, lo que llevó al grupo rebelde a dejar las armas y convertirse en un partido político posteriormente. Sin embargo, la continuación del proceso de paz lo suspendió en 2019 el entonces presidente conservador Iván Duque, tras un atentado con coche bomba en una academia de policía en Bogotá que dejó 22 muertos. El presidente Gustavo Petro, que en agosto se convirtió en el primer líder izquierdista de la historia de Colombia, se ha comprometido a adoptar un enfoque menos belicoso para buscar el fin de la violencia provocada por los grupos armados, incluyendo tanto las guerrillas como los narcotraficantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acudió a un centro migratorio en Bogotá antes de finalizar su visita oficial en Colombia.
El líder de la diplomacia estadounidense ha destacado el programa de estatus de protección temporal para refugiados venezolanos, considerándolo un ejemplo a seguir para el resto de países receptores de migrantes. Blinken estuvo acompañado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este lugar podría ser un modelo para muchos otros lugares. Obtener servicios, conectarse a las escuelas, conectarse a los puestos de trabajo, al sistema de ayuda y a los servicios sociales, todo en este hermoso lugar. Y no vamos a tener una generación perdida de venezolanos con sus hijos sin poder ir a la escuela, con sus padres sin poder trabajar o sin poder llevar comida a la mesa. Colombia acoge más de 2,5 millones de migrantes venezolanos en la actualidad. En una reunión este lunes, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió al secretario de Estado que Washington aplique un programa similar para migrantes colombianos en Estados Unidos. Blinken prefirió no responder ante esta petición. La crisis migratoria es uno de los principales temas que está abordando Blinken en su gira que continuará por Chile y Perú. Son ya al menos 150 muertos a manos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones en Irán. Protestas que estallaron tras la muerte de una joven detenida por llevar indebidamente el velo y que el presidente iraní atribuye a maniobras de Estados Unidos e Israel. Llamarles agentes de Israel y de Estados Unidos era un razonamiento muy manido que el líder supremo de Irán ha utilizado para justificar sus brutales normas, por lo que mucha gente pensó que en realidad eran las últimas palabras de un dictador que se niega a reconocer la realidad y quiere relacionarlo todo con un enemigo extranjero. El director del Centro para los Derechos Humanos en Irán, Hadi Gaemi, critica a Estados Unidos y a la Unión Europea por actuar con una pasividad interesada ante la represión de las protestas. Europa y Estados Unidos han sido muy tímidos a la hora de reaccionar ante los acontecimientos que se están produciendo. Me parece claro que están tratando de ganar un punto político para sus propios fines en las negociaciones hacia un acuerdo nuclear que se han estancado. Recordemos que durante casi 2 años. No hay prisa por firmar ese acuerdo ahora mismo y dar legitimidad a la República Islámica. Oficialmente, al menos 1.500 personas han sido detenidas desde el 16 de septiembre, entre ellas Servin Agipur, compositor y cantante de una canción de apoyo a las protestas que se convirtió en un himno para los manifestantes. Agipur fue puesto en libertad condicional el martes. Solidaridad en Europa con los manifestantes que estos días protestan contra el gobierno en Irán. En Países Bajos, cientos de personas marcharon hacia el Parlamento para apoyar a los iraníes. Las protestas comenzaron después de que la joven Mahsa Amini muriera en custodia policial tras haber sido arrestada por llevar mal puesto el velo islámico. El jefe de la diplomacia europea confirmó este martes que la Unión Europea abordará dentro de 2 semanas qué sanciones impondrá a Irán. En Italia, los visitantes del Museo Maxi de Roma depositaron mechones de pelo en una caja transparente que se entregará a la embajada iraní en Roma. Según la presidenta del Museo de Arte Contemporáneo, esta urna simbólica es en solidaridad con Amini y con las otras más de 150 muertes que ha habido durante las protestas. Necesitan saber que no están solos, necesitan saber que lo que piden, que son derechos humanos básicos, es algo por lo que nosotros también queremos luchar junto a ellos. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo, durante un debate sobre las protestas en Irán, una eurodiputada se cortó el pelo pidiendo el fin de la violencia contra las mujeres iraníes. Hasta que las mujeres de Irán sean libres, vamos a estar a su lado. Libertad para las mujeres. Y en París, los diputados y ministros franceses guardaron 1 minuto de silencio en la Asamblea Nacional en homenaje a los iraníes que han pagado con su vida en esta lucha por la libertad. Estamos sustituyendo este montón de cargadores por simplemente esto. Con una abrumadora mayoría de 602 votos a favor por 13 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa que prevé un único cargador para todos los teléfonos móviles y tablets del mercado en la Unión Europea. A partir de otoño de 2024, bastará un USB tipo C para cargar cualquier dispositivo pequeño.
Para 2026, ese mismo cargador será también obligatorio para los ordenadores portátiles. Alex Ayuso-Saliba, eurodiputado socialista por Malta, lo explica a Euronews. Son 14 categorías de productos las que forman parte de esta legislación, desde los smartphones a los auriculares, pasando por las tablets, explica el eurodiputado. El cargador único para todos estos productos entrará en vigor en otoño de 2024. Los fabricantes de dispositivos electrónicos se han resistido durante años al impulso de la Unión Europea para estandarizar las tecnologías de carga. La decisión afectará a todos los proveedores de estos dispositivos a clientes europeos, pero sin duda la empresa más afectada será Apple. Básicamente, cuando se trata de teléfonos inteligentes, el elefante en la habitación es Apple, reconoce Ayuso-Saliba. Y sí, para poder vender sus productos dentro del mercado único europeo, Apple tendrá que acatar el estándar USB-C a partir de 2024. Se espera que los distintos gobiernos de la Unión den su visto bueno definitivo a finales de octubre, durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente. Una vez la legislación entre en vigor, los Estados miembros tendrán 12 meses para cambiar las normas y otros 12 para ejecutarlas, al 100%. Muere Loretta Lynn, leyenda de la música country. Ha fallecido a los 90 años en su casa de Tennessee, según comunicó la familia. La cantante ganó 3 premios Grammy. Consiguió destacar en un tipo de música dominado por los hombres, dando a sus letras una visión diferente. Coal Miner's Daughter, una de sus primeras canciones, le lanzó a la fama durante la década de los 60. El Premio Nobel de Química ha sido concedido a un trío de científicos por el desarrollo de la química del clic, que ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. La Academia Sueca de Ciencias galardonó a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharpless y al danés Morten Meldal por sentar las bases para una forma funcional de química. Caroline Bertozzi dedicó unas palabras a la Academia tras conocer el resultado. Creo que las actividades en la industria biotecnológica, la industria farmacéutica y el desarrollo de nuevas formas de tratar y diagnosticar enfermedades son áreas que se verán impactadas por la química del clic, como ya ha ocurrido. Este es el tercero de una semana de premios en la que ya se han revelado los ganadores del Premio de Medicina y Física. El viernes se anunciará el Premio Nobel de la Paz. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que pueden seguir con nosotros en cualquier momento del día en nuestra página web, con la emisión en directo, en nuestro canal o en las redes sociales. Hoy les dejamos con un no comment en la localidad ucraniana de Busa, donde rinden homenaje a uno de los militares caídos en combate contra el ejército ruso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Можу передати йому. Я подождать. А кто